Muy buenas a todos en este nuevo podcast, en este nuevo ratito de historia. Hoy nos vamos a ir a la región de Andalucía, en España, ya que os quiero hablar de un lugar muy conocido por todos y que creo que os sonará cuando os lo nombre, y es el río Guadalquivir, ¿de acuerdo? Este río Guadalquivir tenemos que tener en cuenta que cumple una curiosa peculiaridad. Y es que circula en dirección contraria a la desembocadura a su paso por la ciudad de Sevilla, que es la capital de Andalucía y también la capital provincial con el nombre de la provincia homónima. Tenemos que tener en cuenta que el cauce del Guadalquivir se ha visto modificado en numerosas ocasiones para evitar riadas, desbordamiento, daño y, en fin, que la ciudad se vea afectada por el torrente de agua como ya pasó en décadas anteriores. Debemos decir también que el nombre Guadalquivir proviene del árabe Wad al-Kibir, que significa el río grande. Si bien es cierto que su denominación pues cumple o encaja con sus características, es el único río navegable de España y el puerto de Sevilla es el único puerto interior del país, de España, pues no siempre se ha llamado así. Con un origen incierto, situado históricamente en la época prerromana, el primer nombre que se le conoce es el del río Betis. Ya en torno al siglo VII a.C., los navegantes griegos que llegaban a la zona comenzaron a denominarlo río Tarsis, en alusión al reino de Tartesos, pero los propios tartesios siguieron llamándolo Betis. Otros autores también lo llamarían Perques o Certis, pero no fue hasta el siglo XI cuando los árabes cambiarían su nombre por el que conocemos hoy día. Históricamente, el río Guadalquivir ha tenido mucha importancia por varios motivos que contaremos y expondremos a continuación. Entre ellos, se trataba de un río con un gran caudal y salida directa al mar, lo que convirtió a Sevilla en el núcleo del comercio con América. Recordemos, la Casa de la Contratación en 1503, la capital económica del Imperio Español y, en suma, donde se movía todo el dinero y la riqueza entre España y sus provincias americanas. El contrapunto de esto es que en numerosas ocasiones pues este gran caudal de agua ha provocado riadas y desbordamientos que han afectado a las zonas por las que este discurría, especialmente a la altura de Sevilla, y bastantes barrios que estaban anexos al río han sufrido daños materiales debido a lo antes mencionado. Ya en la época romana, pues el Guadalquivir sufre transformaciones en su caudal y su curso que permitieron tener un mayor control sobre él. De esta manera se crearon diques transversales, los llamados puertos, para contener la velocidad del agua y aumentar su nivel. En ese momento el río tenía dos cauces a su paso por Sevilla, pero esto se vio modificado como consecuencia de una disputa, más bien de una guerra, de un conflicto armado entre el rey Leovigildo, hermano mayor de Recaredo, y su hijo. Estamos ya en la época de los visigodos. En el año 581, ya en pleno gobierno del reino visigodo, con los romanos ya desaparecidos de la península y de Occidente, Sevilla sería la protagonista de un conflicto armado provocado porque Hermenegildo, hijo del rey, se convirtió al cristianismo adoptando el nombre de Juan. Esto provocaría un gran distanciamiento entre padre e hijo y una posterior batalla. Cabe decir que se sublevó como gobernador de la provincia bética que era, ¿de acuerdo? En la cual la situó su padre como gobernador y por consejo de obispos, nobles, algunos militares se sublevó, y no sería hasta un tiempo después cuando su padre tomaría las armas, ya que estaba en conflicto con las tribus del norte también, con los vascones, los astures, y regresaría al sur para plantarle cara a su propio hijo. En ese momento que hemos dicho, el año 581, Hermenegildo, luego posteriormente convertido en mártir, ya en la época moderna como San Hermenegildo, pues estaba sitiado en Sevilla, esperando que llegaran refuerzos por uno de los cauces del río que discurrían por aquel entonces por lo que hoy sería la Alameda de Hércules, la calle Trajano y la Plaza Nueva, hasta llegar a la Torre del Oro. Estos son lugares céntricos de Sevilla. Por ejemplo, en la Plaza Nueva se encuentra el actual consistorio, el ayuntamiento. La calle Trajano es la que va desde la Alameda de Hércules hasta la Plaza del Duque, y la Alameda de Hércules, que fue uno de los primeros jardines públicos que tuvo España durante el siglo de oro, ¿de acuerdo? Son sitios y lugares muy céntricos de Sevilla. Para impedir que obtuvieran la ayuda, su padre mandaría construir un gran bloque de piedra que hizo que se secara ese cauce del río para finalmente acabar conquistando la ciudad, rendirla y obtener la plaza tan importante que hizo que Hermenegildo huyera, ya que había perdido su capital y su centro
neurálgico. Este bloqueo del cauce del río que pasaba por el centro de Sevilla provocó que quedara una laguna de agua estancada junto a la primitiva muralla romana. Por ese motivo se han encontrado restos de embarcaciones en esta zona de la ciudad, es decir, en el propio centro de la ciudad de Sevilla se encontró en los años 80 cuando se empezó a excavar para el metro, pues restos de barcos árabes y bizantinos, por poner un ejemplo. Ya vamos siglos más adelante. En el siglo XVIII, las modificaciones que se hicieron en el río Guadalquivir, que se ejecutaron en el cauce del río, se dieron para prevenir las inundaciones y desbordamientos como consecuencia de su caudal. Nos vamos al siglo XIX y es cuando la ciudad empieza a derribar sus murallas, sus puertas, sus bonitas y preciosas puertas, las que solo nos quedan 3. El Tagarete, el arroyo Tagarete, tuvo que ser soterrado también para facilitar la expansión de la población y cuya salida puede verse junto a la Torre del Oro si se sitúa uno en la margen de enfrente. En el siglo XX, ya en la época moderna, el Guadalquivir siguió sufriendo cambios para evitar los problemas de crecida y se construyeron canales artificiales para cortar su recorrido y aumentar su profundidad y caudal, lo que permitió también una mayor velocidad de navegación. Gracias a estas actuaciones se consiguió una zona portuaria amplia, moderna, espaciosa, para poder trabajar con bastante comodidad, que se conoció como el Arenal. Pero no serían las últimas que se darían, las últimas obras en modificaciones, ya que entre 1950 y 1992 se harían nuevas construcciones y se crearía la esclusa de la Punta del Verde. Ya en el año 1992, con motivo de la Exposición Universal, la Expo, recordad a Curro, que es el icono universal, se incorporó la isla de la Cartuja a la ciudad. Todo esto ha dado lugar a que por su paso por Sevilla el río tenga 2 cauces, el que transcurre entre Triana y Sevilla y el que lo hace entre Triana y el Aljarafe. La apertura o cierre de la esclusa es la que puede provocar que a su paso por la ciudad la corriente del Guadalquivir vaya en sentido contrario a su desembocadura y que parezca en ese caso que el río circula al revés. Ya habéis visto que no es algo casual, que esto es producto, pues bueno, de conflictos armados. Gracias a ello se cambió el cauce del río, también obras de ingeniería. Ha sido un proceso gradual, como la historia misma, es decir, la historia, las circunstancias, el contexto y los hechos han ido cambiando, bueno, pues la forma, ¿cómo se dice?, la dirección del río, el contexto también de la navegación, de las circunstancias y en suma todo lo que rodea a esta arteria económica, que no deja de serlo, porque si Sevilla no hubiera tenido un río y un puerto interior, pues lógicamente no hubiera sido elegida capital de las Indias. Bueno, capital de las Indias no, sede de la Casa de la Contratación y bueno, y capital económica de España, ya que todo el oro que venía de las Indias pues venía a Sevilla, no solo el oro, todos los metales preciosos, esclavos, las armas, la pólvora, en fin, todo lo de valor venía a la ciudad de Sevilla para formar parte y también en parte enriquecer a la ciudad con su comercio, con su trasiego y su tráfico. De ahí que existan calles como Franco, Génova, Castilla, alemanes, de esas etnias, de esos grupos que venían de Allende, ¿vale?, de las fronteras nuestras, o incluso de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, se asentaban en Sevilla para comerciar con la corona de Castilla en sus diversos pleitos y negocios. De ahí que el río fuera de suma importancia, no solo ahora, que también es navegable y sirve para el intercambio de mercancías y para un movimiento económico, sino también en esa época. Recordemos, de la época romana hasta nuestra época. Imaginaros el tiempo que ha pasado e imaginaros cómo se van alterando los paisajes en muchos casos y el contexto de la ciudad y de las regiones por medio de la mano humana. Bien, espero que os haya gustado esta pequeña historia. Recordad, gracias por los apoyos, suscribiros, comentar y por supuesto estáis libres para opinar lo que queráis, siempre con respeto, para la mejora del canal y para sugerir nuevos podcasts y nuevos temas de conversación. Nos vemos en la próxima entrega. Recuerden, viajen, cuídense, lean, expriman la vida, que al fin y al cabo es una de las cosas más bonitas que tenemos. Cuídense y hasta la próxima.